Gloria a Jesús, aleluya. Dios los bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor siempre sea con cada uno de vosotros, dando siempre en primer lugar las gracias al Señor por permitirnos, hermanos, estar en este día, el primer día de la semana, día domingo. Estamos, hermanos, en la casa del Señor, sabiendo que Dios, hermanos, ha escuchado la petición que le hemos puesto delante de Él. El día de hoy, la Iglesia de Cristo Salvador siempre tiene la costumbre los domingos de llevar doctrina. Amén. Entonces saque su cuaderno, vamos a ir rápidamente a la Biblia, ya que el tiempo es apremiante. Los jueves es enseñanza, los domingos es doctrina. Hoy vamos a hablar sobre la unión hipostática. Ponga como título unión hipostática. ¿Qué significará eso? Dicen algunos hermanos, pero es parte de la doctrina. Vamos a demostrar, hermanos, que Jesús era completamente hombre y que Jesús también era completamente Dios según la Biblia. Y esto es fundamental que nosotros lo entendamos, lo aprendamos para poder nosotros defender nuestra fe. Recuerde que, hermanos, el cristiano cada día tiene que crecer en el conocimiento de la palabra. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura cuando él tenía 12 años, pero también crecía en conocimiento. Lamentablemente muchos cristianos han dejado de crecer en el conocimiento, y eso, hermanos, vamos un día a tener que dar cuenta al Señor. Vamos a ir a la Biblia, Colosenses capítulo 1, verso 16. Un saludo cordial para todos los hermanos siempre que nos están mirando a través del canal. Dios los bendiga. La Iglesia de Cristo Salvador les manda saludos desde San Pedro, Chimbote, Perú, para el mundo entero. Nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 16. Gloria a Jesús. Rápido, por favor. Gloria a Jesús. Amén. ¿Estamos? Sí, Colosenses capítulo 1, verso 16. Amén. La palabra la lecturamos siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente con nosotros. Y la Iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oramos. Bendito sea el nombre tuyo, Padre eterno, Dios del cielo y la tierra. Gracias te damos, Padre mío, por este beneplácito que nos concede de tomar tu palabra y darnos lectura. Padre mío, en esta hora te pedimos que sea tu Santo Espíritu dándonos entendimiento, sabiduría para poder recepcionar tu palabra, y esta palabra, Padre mío, caiga en buena tierra, bendito Padre, para que dé fruto, bendito Dios de la gloria, y pueda, Señor Dios mío, esta palabra poder, Señor Dios mío, seguir siendo transmitida a todos aquellos que necesitan entender las verdades de tu evangelio. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo lo que no es tuyo, bendito Dios, y por esta palabra tu pueblo, Señor Dios mío, sea sanado, libertado, restaurado, consolado, bendecido y dando vida a todo aquel que lo necesite en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Amén, amén, amén. Tome asiento rápidamente, vayamos, hermanos, a la Biblia. Mantenga su Biblia, cuaderno ya abierto para poder estudiar. Doctrina, hay que separar, sería bueno de separar siempre en el cuaderno la mitad del cuaderno para enseñanza, ¿no? La otra mitad de repente para doctrina, y si podemos dejar de repente una parte para lo que es evangelismo. Tres cosas siempre, hermano, tenemos que nosotros tener: evangelismo, enseñanza y doctrina, ¿verdad? Son tres cosas que siempre deberíamos nosotros tener presentes. Bueno, unión hipostática. ¿Qué significa esto de unión hipostática? La unión hipostática, mis amados hermanos, es la doctrina que nos enseña y nos habla que Jesús tenía dos naturalezas, y no es que era mitad Dios y mitad hombre. Vamos a esto demostrarlo por la Escritura para que usted lo entienda, pero antes vamos a centrarnos en el texto que nosotros hemos lecturado para tener y ver la relevancia e importancia de, hermanos, al Señor al cual nosotros servimos.
Dice la Biblia, el apóstol Pablo, escribiendo a través del Espíritu Santo, escribe esta carta, hermanos, a la iglesia en Colosas, diciendo lo siguiente: enseñando y demostrando, hablando de Jesucristo, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, que es a través de Jesús, es a través de Cristo, que todo lo que usted conoce en este mundo, en las galaxias y en el universo, todo, absolutamente todo, fue creado por Él. Por lo tanto, Él es el dueño de esta, hermanos, de este mundo, de esta galaxia, de este universo. El Padre, en Él fue, dice la Biblia, que fue creado todas las cosas, la que hay en los cielos, y dice cielos, hablando en plural porque son 3 cielos. El primero, donde nosotros podemos alcanzar nuestra vista hasta las estrellas, más allá de su oscuridad, y no se puede ver ni con los telescopios más grandes que la NASA pueda obtener, no se puede ver más allá porque es oscuridad, dicen ellos. Pero esa oscuridad está, hermanos, es el campo, o llamado el segundo cielo, donde está el reino de Satanás, con todos los principados, potestades, gobernadores, huéspedes espirituales de maldad. Por eso es oscuridad. Y más allá está el tercer cielo. Pero la Biblia enseña y dice que todo fue creado, todas las cosas que están, hermanos, fueron creadas por Él. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, todas están creadas en Él, dice, y las que hay en la tierra también, sean visibles e invisibles. Está hablando de las cosas visibles, que son el mundo material, que es el cuerpo que nosotros tenemos, y las invisibles, hablando del mundo espiritual, ¿verdad? Porque hay cosas que están en este mundo que el ojo humano no puede ver, pero existen, que están en la tierra, se mueven, demonios, principados, hablando a las mentes, a los cerebros del mundo, para poder dominar el mundo. Un cristiano que tiene, hermanos, el don de poder ver más allá del mundo material, tiene este don y puede ver. Por eso la Biblia dice las visibles y las invisibles. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo revela que pueden ser tronos, que pueden ser dominios, que pueden ser principados, potestades, pero todo, absolutamente todo fue creado, dice, por medio de Él. ¿Y por qué está hablando de esto? Bueno, nosotros conocemos que estas potestades, estos demonios, hermanos, sirven al diablo, pero antes de servir al diablo, fueron ángeles que servían a Dios. Por eso la Biblia dice que todos fueron creados por medio de Él y para Él. Los ángeles fueron creados para adorar a Dios, para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese es Maestro Jesucristo, es al cual nosotros servimos. A las potestades, los demonios, antes le servían también a Él. Y eso, hermanos, los brujos no le van a decir, ni los satanistas van a hablar sobre eso. Pero todo lo que existe, hermanos, es gracias al Señor. Ahora nosotros vamos a hablar sobre esta unión hipostática que había dentro de Jesucristo, para que la gente, porque hay muchos cristianos incluso que no pueden defender cómo es que si Jesucristo vino en carne o no vino en carne, y si vino en carne, cómo era que se manifestaba, hermanos, en su otra naturaleza. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Bueno, vamos a empezar. Primer punto: Jesús, escuchen bien, Jesucristo, como nosotros lo llamamos, es Dios en carne humana. Él vino y se manifestó, nació a través de una virgen y tuvo un cuerpo humano, pero era Dios. Primer punto. Segundo punto, algo que también tenemos que recalcar, es que Él no es mitad Dios ni mitad hombre, como hay algunos que pretenden enseñar de esta manera. No existe eso, hermanos, en la Escritura. Él es completamente divino y es completamente humano. Esto la mente humana no la puede entender. ¿Cómo puede ser que una persona tenga divinidad y también sea humana? Esto es algo imposible. Pero la Biblia dice que para Dios todo es posible. Esto quiere entonces decir, mis amados hermanos, que dentro de Jesucristo había dos naturalezas: una naturaleza divina y una naturaleza humana, como lo vamos a demostrar. La Biblia, habla su Biblia conmigo en San Juan 1:1. San Juan 1:1. Rápido, por favor. ¿Lo encontró?
rápido para avanzar, para terminar este tema, dejarlo sellar. Dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, ¿ok? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aunque hay una Biblia que lo han cambiado este pasaje, diciendo, ahí lo han agregado, el verbo era un Dios con D minúscula, haciendo creer que Jesucristo es menos que el Padre. Pero Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres están en el mismo nivel. Y aquí está hablando que en el principio ya estaba el verbo. Y el verbo dice que era Dios. Jesucristo, entonces, según San Juan 1:1, es Dios. Es más, en ese mismo capítulo, San Juan 1, el verso 14 complementa y dice lo siguiente. San Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Ve? Tenía dos naturalezas. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si nosotros unimos estos dos pasajes, entendemos, o esto significa que Él, o sea, Jesucristo, hermanos, es la misma persona que existe estas dos naturalezas, tanto humana como divina. La naturaleza, escuchen, la naturaleza divina no fue cambiada, no fue alterada. Él no es meramente un hombre que tenía, como dicen hoy los predicadores, los disque apóstoles y profetas de este último tiempo, dicen que tenía un Dios dentro, porque así dicen hoy los falsos cristianos y apóstatas, que nosotros somos dioses y que tenemos un Dios nuestro, que Jesucristo tenía un Dios dentro. No es así. Jesús no tenía un Dios dentro. Jesús era completamente Dios, ¿ok? Ni un hombre, escúcheme, ni un hombre quien manifiesta o manifestaba el principio de Dios, sino que Jesucristo, dice la Biblia, que era completamente Dios. Él es Dios. Él era, según la Escritura, Él es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es el resplandor de su gloria, dice la Escritura, y la misma esencia de su sustancia. Vamos a la Biblia, Hebreos 1:3, que no quiero extenderme mucho. Hebreos 1:3 dice algo interesante. Vamos a definir la Escritura. Dice la Biblia, hablando de Jesucristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, mira, dice, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice aquí, la misma esencia o imagen de su sustancia. ¿Lo entiende? No es que Jesucristo tenía a Dios dentro. Jesucristo, dice la Biblia, que era la misma esencia de la imagen de la sustancia del Padre, o sea, era Dios. Las dos naturalezas de Jesús estaban mezcladas juntas. Y escuche bien, cuando decimos esto, no voy a pensar que se habían combinado en una nueva naturaleza. Dios hombre, como muchos hablan por ahí. Estas dos naturalezas estaban completamente separadas, pero funcionaban como una unidad en la persona de Jesús. A esto se le conoce, mis amados hermanos, como la unión hipostática. Para que usted entienda, usted tiene que entender sobre esto, porque esto es fundamental, doctrina dentro de la iglesia. Voy a demostrar que Jesús hablaba muchas veces en los 33 años y medio que él estuvo en la tierra. Muchas veces él habló como Dios y otras veces él habló como hombre. Vamos a ir a la Biblia, apunte ahí como subtítulo. Primero, Jesús como Dios. Vamos a demostrar que Jesús se comportó como Dios. Primero, punto número 1, Jesús como Dios es adorado. Y ninguno, escuche bien, ningún ser humano puede adorar a otra persona, porque solamente la adoración es de Dios. Pero Jesús, dice la Biblia, que fue adorado. Mateo 2:2.
Mateo 2:2. Rápido nada más. Los espero, yo lo leo rápido porque la hora nos va a ganar. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los reyes magos vinieron a adorar a Jesús. El verso 11 de ese mismo capítulo, Mateo 2:11, dice lo siguiente: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dios nunca ha permitido que se adore ni a persona, ni a imagen que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿verdad? Solamente se puede adorar a Dios, porque Dios es celoso. Y la Biblia dice que los hermanos, estos reyes que conocían la Escritura, vinieron y adoraron al niño, se postraron delante de él y agacharon sus cabezas al piso. Y Dios lo permitió, porque solamente Dios puede ser adorado y Jesús es Dios. Por eso que como Dios, Jesús en la tierra fue adorado. Mateo 14:33 dice lo siguiente. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Le pregunto yo, ¿quiénes fueron los que le adoraron en la barca? ¿Acaso no fueron judíos? ¿Acaso no fueron los apóstoles? Ellos eran judíos, ellos conocían la ley. Y todo, escúcheme, todo judío sabe, tiene prohibido adorar a nadie, porque solamente Dios puede ser adorado, y esto viene de la ley. Todos los judíos lo sabían, pero cuando ellos vieron a Jesús, dice la Biblia, que lo adoraron. Todo judío que adore a alguien que no es Dios se condena, pero ellos tuvieron la seguridad que Jesús era Dios y por eso lo adoraron. Jesús era completamente Dios. Entonces, punto número 1. Punto número 2. Como Dios, a Jesús se le ora. Usted sabe, usted tiene que orar también al Señor. Vamos a ver, Hechos 7:59. Hechos 7:59. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No que Esteban en su momento de muerte no le habló al Padre, le habló a Jesús. Su oración fue a Jesús, y solamente se ora a Dios, no se puede orar a otro. La oración fue dedicada a Jesús. Entonces Jesús como Dios se le oró. Interesante. Tercer punto: Jesús como Dios no tuvo pecado, porque todo hombre es pecador en esta tierra. Es más, nace en pecado, pero Jesús no tuvo pecado. Vamos a ir a la Biblia. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Dice lo siguiente: el cual no hizo pecado. ¿Ve? Jesús nunca cometió ni un solo pecado, ni se halló engaño en su boca. Algo que le caracterizaba a Cristo era que nunca decía mentiras. Pero hoy los cristianos somos más mentirosos. Mentimos hasta por gusto. Nos encanta mentir, está en nuestra naturaleza. Y lo que el cristiano tiene que entender, tiene que alejarse de la mentira, porque la mentira es un pecado de muerte. Mucha gente dice: no, el pecado de muerte puede ser el adulterio, la fornicación. La mentira es pecado también de muerte. Todo pecado es pecado de muerte. ¿Lo entienden? Y la Biblia dice aquí claramente en este pasaje que Jesús no pecó, y solamente Dios es el único que no puede pecar.
Y es más, desde que nació, usted sabe, si usted estudia un poquito, usted vaya al internet y busque información, los médicos saben perfectamente esto. Cuando se une el esperma de un hombre con el óvulo de una mujer, hermano, se empieza a formar el feto. Escuche bien, el cordón umbilical, las madres deben saber esto, el cordón umbilical que une a la madre con el feto, ese cordón impide que la madre le pase sangre al feto. ¿Me entiende? La sangre que recibe es la del padre, pero José no era su padre. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Lo entiende? Por eso que él no nació en pecado, ni cometió pecado. Y solamente ese atributo es de Dios. Para que usted entienda que Jesús fue completamente Dios en esta tierra. Amén. Continuamos. Punto número otro texto más sobre esto, ¿ya? Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Tenemos que acostumbrarnos, mis amados hermanos, que los días domingos es día de doctrina. La doctrina es un poquito pesada, así que esto ya para los que están madurando. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Me entiende? Porque hay gente que dice, no, Jesús fue humano y como humano tuvo que pecar. No, mentira. Como humano no pecó, ni como Dios tampoco. ¿Lo entiende? Demostrando aquí que Jesús era completamente Dios. Punto número 4. Me van siguiendo ahí, que no sé qué punto sigue. Como 4, ¿verdad? Jesús, como Dios en la tierra, fue omnisciente. Anote, fue omnisciente. Así como se escribe, O-M-N-I-S-C-I-N-T-E. Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Vaya conmigo a la Biblia, San Juan 21:17. San Juan 21:17. Porque hay gente que dice, no, jamás Dios vino al mundo. Mentira. ¿Lo encontró? Alguien que me ayude rápido, por favor. Que lo dé lectura. Fuerte. Amén. La palabra dice, Dios dice así. Y le dijo la tercera vez, Simón, ¿eso? Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Eso es la omnisciencia. Que lo sabe todo. Tus sentimientos, tus pensamientos. No hay hombre, no hay brujo, no hay diablo siquiera, ni el diablo puede saber tus sentimientos ni tus pensamientos, salvo los pensamientos que pone en tu cabeza. Pero los pensamientos propios no te lo conoce, solo Dios, porque Él lo sabe todo. Eso es la omnisciencia. Aquí se demuestra que Jesús era Dios. ¿Lo entiende? Es más, usted recuerda, para ver qué pasa, que usted recuerda cuando Jesús estaba caminando por la higuera y habló, profetizó sobre la higuera se secó, y habló sobre un hombre que estaba al otro lado, ¿no? Y él vio lo que él estaba diciendo, yo te vi. Jesús no estaba ahí, pero él, como lo conoce todo, lo ve todo, lo sabe todo. Punto número 6. Jesús como Dios, o 5, ya no te lo dije, ya me va ayudando. Como Dios, Jesús da vida eterna. Vamos a demostrar. No hay hombre que pueda dar vida eterna, ni el diablo puede dar vida eterna, ni la ciencia, ni la tecnología. Pero Jesús, siendo Dios, dio vida eterna. San Juan 10:28. San Juan 10:28. Dice, y yo, Jesús está hablando ahí, está con estas rocas, y yo
les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Esto quién habló aquí? ¿El Padre? Fue Jesús. Jesús con esa autoridad dijo: yo les doy vida eterna. Ese atributo, esa cualidad solamente le pertenece a Dios. O sea, Jesús era completamente Dios en la tierra. Interesante, ¿no? ¿Sabía usted eso? El cristiano que nunca sabe, usted tiene que conocer esto. Esto es doctrina, esto es básico. Todos tienen que saber esto. Muy bien, continuamos rápidamente. Jesús como Dios, dice la Biblia que en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Qué deidad? Viene de divino, de Dios. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Dice, hablando de Jesús, el apóstol Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Lo entienden? Deidad significa divino, o sea, es la cualidad de Dios. Y aquí está clarito el apóstol Pablo dejando claro que Jesús era completamente Dios. Dios amó tanto al ser humano que vino a esta tierra a morir por él. Ahora vamos a demostrar, bueno, ya vemos que Jesús es completamente Dios. Hemos visto varios pasajes, podemos seguir dando más, pero el tiempo nos va a ganar. Pero ya lo vimos, quedó sentado que Jesús es completamente Dios, vino como Dios. Pero vamos a demostrar también que también fue completamente hombre. Abra su Biblia, San Juan 17. La Biblia dice que Jesús como hombre adoró al Padre. San Juan capítulo 17. Tendríamos que leer todo este capítulo, pero bueno, vamos a leer el verso 1. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba adorando al Padre como hombre. Como hombre, Jesús también, dice la Biblia, que también oró al Padre. ¿Ok? Como hombre lo hizo. Por eso que muchos de los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, porque Jesús le oró a Dios pidiéndole que lo librara. Pero ellos no entienden que la naturaleza humana era la que le estaba pidiendo al Padre, pero la divina no, porque en Jesús estaban esas dos naturalezas. Bueno, como hombre, San Juan 17:1, que hemos lecturado, dice que Jesús aquí oró al Padre. ¿Ve? Como hombre. Como hombre también, punto número 3, como hombre Jesús fue tentado a pecar, porque a Dios no se le puede tentar. Fue tentado, Mateo 4:1. Mateo 4:1. Vamos a ver. Como hombre, demostrando que Jesús era completamente hombre también. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Yo te pregunto, ¿tú crees que el diablo puede tentar a Dios? No se puede. El diablo fue a tentar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús entró al desierto como hombre para vencer. ¿Ve? Aquí demostramos que Jesús era completamente hombre también. Interesante, Dios y como hombre. Muy bien. Entonces, punto número, eso es el 3, ¿verdad? Punto número 4. Como hombre, la Biblia dice que Jesús creció en sabiduría. Yo te pregunto, ¿Dios puede crecer en sabiduría? No, porque Él lo sabe todo, es Dios. Pero Jesús como hombre creció en sabiduría. Abre tu Biblia, Lucas 2:52. Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí, una vez más, Jesús se muestra como hombre, porque Él seguía aprendiendo como hombre, creciendo en sabiduría.
Jesús crecía en sabiduría. Y los hermanos de este tiempo no quieren crecer. Se lo saben todo. No quieren seguir aprendiendo más. Hoy un llamado de atención para los evangelistas, para los maestros, para los pastores. Todos nosotros somos llamados a crecer día a día en la palabra, en sabiduría. Hoy muchos ministerios no les interesa la Biblia, no leen la Biblia. Cantan, pero no oran. Cantan, pero no leen la Escritura. Y eso debería ser una llamada de atención para todos los ministerios en el mundo entero. Porque Dios no puede ser burlado. Tanto los ministerios de alabanza, el que recoge las ofrendas, los diáconos, los tesoreros, cualquier hermano tiene que crecer todos los días en sabiduría. Y la sabiduría viene por la palabra. Hay gente que le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Cómo puede ser llamado cristiano? Un cristiano, a ver, por uno, a ver, qué sé yo, hermano Humberto, el tesorero, le va a invitar un pollo aquí y me responde esto. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Dónde apareció la palabra cristiano en la Biblia? ¿Por qué nosotros nos llamamos cristianos? ¿Qué es ser cristiano? A ver, no idea para usted, ¿qué es ser cristiano? ¿Usted es cristiana por qué? Porque viene a la iglesia. Hermana Eli, ¿usted es cristiana por qué? Porque se ha bautizado. Hermana Ivonne, ¿usted por qué es cristiana? Porque su papá fue pastor. ¿Por qué somos cristianos? ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es un imitador de Cristo. La palabra cristiano aparece primera vez en el libro de los Hechos. Y le decía, ustedes son cristianos ¿por qué? Porque me hacen recordar a Cristo. Ustedes se visten como Él se vestía, santos, con prudencia, con pudor, con decoro. Ustedes hablan como Él hablaba. Ustedes se comportan como Él se comportaba. Por eso lo llamaron cristianos, porque cuando le veían al hermano le hacía recordar a Cristo, porque hacía todas las cosas que el Señor lo ha hecho, o hacía los enseñó. Pero hoy los cristianos no son cristianos. Todo el mundo se llama cristiano, pero no tiene nada de Cristo. Jesús crecía en sabiduría. Por 30 años estudió el Yeshiva, la Torá, las leyes, hermano, el Pentateuco, los profetas. 30 años estudiando. Después de 30 años, recién empezó su ministerio. Usted me recuerda cuando María le dijo, hagan lo que Él dice, mira, no se acabó el vino. Jesús le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque antes de Jesús entrar y empezar su ministerio, se preparó en la Escritura. ¿Por qué cree que Él recitaba la Escritura y no iba a buscar los pergaminos? Él lo tenía en su mente y en su corazón, porque así tiene que ser todo cristiano. 30 años estudiando. No, los cristianos no quieren estudiar. Es triste y decimos que somos cristianos. Jesús como hombre crecía en sabiduría, estudiaba todos los días la ley. A su nombre no se le duerma. Gloria a Dios. Continuamos. Jesús como hombre pudo morir. Escuchen, Jesús como hombre murió, porque a Dios no se le puede matar. ¿Por qué cree que Jesús murió? Como hombre, no como Dios. Abre tu Biblia, Romanos 5:8. Romanos, porque los satanistas piensan, ¿no?, que el diablo venció a Dios porque lo mató a Jesús, dice. Mentira, la parte humana murió. Lo tiene rápido, por favor, Romanos 5:8. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió? ¿Dios? No. Cristo, la parte humana, la naturaleza humana murió, porque Dios no nace ni muere, es eterno. Como hombre murió, como Dios se volvió a levantar entre los muertos. Maravilloso es el Señor. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesús, por favor.
Otro, apúntalo, que sigue 4, 5, no sé, apúntalo por ahí. Jesús como hombre tuvo un cuerpo de carne y hueso. Dios no. Como hombre él tuvo un cuerpo de carne y hueso. Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Ojalá que nunca se olviden esto. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Esto lo habló Jesús después de la resurrección a un discípulo que era incrédulo, como muchos cristianos en este tiempo, incrédulos. ¿Quién fue el discípulo incrédulo? Tomás, ¿no? Y así hay muchos Tomases, hermanos, que oran sin creer, que piden sin creer. ¿Usted cree que la oración así tiene efecto? El que ora tiene que creer. Lo que la Biblia dice se va a cumplir, ¿no? Yo creo más a la Biblia, a lo que me diga el médico, me diga mi esposa, mi madre. Yo le creo a la Biblia, porque la Biblia es infalible. El cristiano tiene que creer. Amén. Bien, entonces vamos con un último. Él tenía carne y hueso, no se olvide, como hombre. Ahora, como hombre también la Biblia dice que él aprendió, porque la vida, hermanos, es triste que vivamos una vida sin aprender. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. ¿Qué dice la Escritura? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Jesús mismo, mira, Jesús mismo, como hombre, aprendió lo más importante que se tiene que aprender todo cristiano, que es obediencia. Porque más vale la obediencia que el sacrificio. Más te vale que seas obediente que ayudes 40 días. Más te vale que seas un gran predicador, un gran orador. Más te vale que seas obediente a que seas el mejor predicador. Más te vale que seas obediente a que seas el mejor, el que ora, que sana enfermos, levanta muertos. La obediencia está por encima de todo. Jesús mismo aprendió a ser obediente al Padre. Jesús le dijo en esa oración de vuelta de Semaní, ¿se acuerdan, hermano David, que le dijo? Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hoy los cristianos hacen lo que quieren, lo que se les viene en gana, no obedece, no se sujeta, no nada, y quieren que Dios los use, y quieren que Dios les abra puertas, y quieren que Dios les bendiga. Sin obediencia, jamás Dios nos podrá dar todas esas cosas que hemos mencionado. Una cosa es que tú te abras las puertas, otra cosa es que la gente te abra las puertas, otra cosa es que el diablo te abra las puertas, y otra cosa es que Dios te abra las puertas. Son cosas distintas. Para que Dios te abra las puertas, para que Dios te bendiga, para que Dios te haga crecer, para que Dios ponga en ti autoridad, necesitas ser obediente. ¿Obediente a qué? A la palabra. Obedece la palabra. Porque lo más grande que tú puedes obtener es autoridad. La autoridad es algo que solamente es dada por Dios, y Dios le entrega a aquel que obedece. Jamás tú tendrás autoridad sobre enfermedades, sobre demonios, sobre la gente. La gente no necesita gritar ni llamar la atención. La autoridad que Dios pone en ti hace que la gente te obedezca, que la gente te respete, que la gente se sujete. ¿Me entiendes? Porque es la vestidura de todo cristiano, la autoridad. Y para alcanzar eso, se empieza con la obediencia. Obedezcamos. Porque mucha gente dice, pero aquí no hay peros. Aquí o nos sujetamos a lo que Dios dice en su palabra, o no lo hacemos. Yo no puedo obligar que el hermano sea así, que la hermana sea así.
Nosotros predicamos, el que obedece, gloria a Dios, el que no obedece, Dios y ellos. Así de sencillo. Jesús como hombre aprendió obediencia. No como Dios, como hombre. Así todo cristiano tiene que aprender a obedecer, a sujetarse, a someterse, para que un día Dios pueda usar su vida. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Jesús. Bien, mis amados hermanos, creo que vamos a hacer otro pasaje porque hay bastante cosas, no quiero correr, la hora ya nos ganó. Vamos a completar el día de mañana, pasado estaremos completando esta enseñanza, nos ponemos en pie, glorificamos una vez más al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo, que Dios les siga bendiciendo.